Está claro que llamemos así, la pelea más grande en el mundo en términos de superpotencias, dejó de ser esta Rusia de la Unión Soviética y con Estados Unidos y ha empezado a tomar un rol mucho más preponderante el mismo Estados Unidos, pero esta vez con China. Y ya le ha puesto dos o tres, nos va a contar Raúl, medidas muy duras Estados Unidos a China, subiéndole aranceles de un montón de cosas y haciendo que sus productos sean carísimos. Y la cosa es que ahora lo volvió a hacer, volvió a subir todos estos aranceles y queremos saber, Raúl, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, sí, el presidente Biden anunció en la Casa Blanca muy, digamos, simbólicamente, delante de un grupo de sindicalistas que le aumentaba una serie de aranceles a China, principalmente aranceles a los molinos de viento, a los, digamos, y especialmente a los vehículos electrónicos. Y ese fue el más importante, y las baterías, que son el complemento absoluto de estos vehículos eléctricos que no pueden funcionar naturalmente sin estas baterías, y donde China tiene una ventaja enorme. Y durante mucho tiempo Estados Unidos se ha venido quejando que su industria automotriz, que en un momento dado fue la industria más representativa, más importante de Estados Unidos, o donde Estados Unidos se veía reflejado en muchos sentidos, bueno, ha venido perdiendo terreno en forma espectacular a nivel internacional, en primer lugar frente a Japón, pero ahora frente a China. Los chinos son los principales productores de automóviles en el mundo en volumen, y ahora con la transición, que ha sido más lenta de lo que se esperaba, pero transición al fin a vehículos eléctricos, China ha tomado directamente la vanguardia, y por lo tanto ha habido una queja creciente de una competencia desleal, especialmente por parte de la industria automotriz estadounidense. Y esto, claro, digamos, la industria, como todas las industrias, no tienen necesariamente la bandera al tope de su industria, la bandera nacional me refiero, y muchas de las empresas que compiten en China son empresas extranjeras, así como los chinos tienen empresas y exportan en grandes cantidades. Bueno, también lo hace Estados Unidos, y la Ford produce automóviles en China. De manera que en el plano práctico no es tan fácil discernir dónde está uno y dónde está otro. Pero el hecho que este anuncio lo haya hecho frente a estos representantes sindicales es muy indicativo del carácter que tiene la medida, que en términos económicos para Estados Unidos es bastante marginal. China no ha logrado, ni siquiera se ha propuesto penetrar de manera masiva al mercado automotriz estadounidense, pero de cara a la opinión pública, claro, Biden quiere sacar, no quiere, o quiere sacar partido, a la vez que no quiere que Trump lo esté criticando, cosa que ha hecho, y diciendo que esta medida es tardía, que él lo habría hecho mucho antes y con aranceles mucho mayores de lo que está proponiendo Biden. Biden está hablando de 18.000 millones de dólares en una serie de aranceles, cosa que, dado el comercio que tienen China y Estados Unidos, es realmente insignificante. China le vende a Estados Unidos 427.000 millones de dólares, en cambio que Estados Unidos le vende a China 148.000 millones de dólares. Es decir, es un comercio formidable entre los dos países. Y en ese contexto, 18.000 millones de dólares no es algo que debiera inquietarnos Oye, mucho. Raúl, Sin embargo, sí, claro. déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es la razón, tú lo mencionaste ahí al pasar, de que China, según Estados Unidos, hace una suerte de
qué sé yo, dumping, una cosa rara. ¿Cuál es el problema específico que Estados Unidos considera que China hace cuando pone este arancel a justamente los vehículos eléctricos? Que les apunta una forma de vender o de negociar o de generar esta tecnología que no corresponde. ¿Qué es exactamente? Subsidios estatales, que las Ah, empresas, muchas de ellas estatales, pero hay muchas de ellas que son privadas, reciben beneficios del Estado que los economistas o los economistas del gobierno estadounidense consideran que son desleales y por lo tanto generan una competencia que es difícil para Estados Unidos. Pero bueno, sobre eso se hacen investigaciones, hay tribunales especializados y en el caso de la aviación se ha hecho muchas veces en la pelea que han tenido Boeing y Airbus, que se han acusado mutuamente de recibir subsidios y claro, existen subsidios cruzados, por ejemplo, contratos aéreos de aviones de guerra que vienen del Pentágono, pueden contribuir a los desarrollos de Boeing para aviones de uso civil. Lo mismo ocurre con Airbus. Y así mutuamente se acusan y es muy difícil discernir. Ahora, en este caso es claramente una situación política y en el pasado el mismo conflicto lo vivió Estados Unidos con Japón. Básicamente, Estados Unidos trata de mantener su hegemonía, tiene un discurso público internacional sobre la libre competencia y cómo deben, digamos, debe haber igualdad de condiciones entre las empresas, pero la verdad es que ni Estados Unidos, ni China, ciertamente no China, pero tampoco Estados Unidos lo aplican. Cada potencia, cuando le conviene, actúa de la manera que le resulta mejor. Y eso, claro, llega a tribunales, se discute y la forma en que las potencias resuelven estas situaciones son afectándose mutuamente. Es decir, Estados Unidos toma estas medidas y China ya dijo, un momentito, vamos a estudiar y le vamos a dar vamos a tomar contramedidas que equiparen el daño que nos están haciendo. Y así hasta que se hieren, se dañan mutuamente, entonces después desescalan y así es una situación o cambian las circunstancias y así se genera el comercio y los balances internacionales. Ahora, en este caso, claro, hay una serie de cosas en el aire, aparte del comercio y por supuesto las relaciones son muy complicadas cuando Biden que ha estado teniendo una actitud conciliatoria hacia China y ha enviado a una serie de suministros, entre otras la ministra de Comercio, que ha tenido buenas relaciones o buenas conversaciones con China, pero a la vez tienen estas tensiones que provienen de las corrientes internas de Estados Unidos. Y el movimiento sindical es, en el grueso del mundo, bastante nacionalista. sí. Y, por supuesto, tratan de impedir que sus empresas o sus industrias, sus fuentes de trabajo, se vean afectadas por lo que pueden considerar como una competencia desleal. El Sí, hecho es que aquí también hay otros actores que están presentes, perdón. sí, no, yo te iba a decir que no hay que olvidar que estamos en la antesala de una competencia electoral que es de las más duras que hay en el mundo y yo me imagino que el presidente Biden sabe que de su competidor, Donald Trump, va probablemente a ser mucho más duro o mucho más tajante respecto de los superpoderes que compiten económicamente con Estados Unidos, incluyendo a China. Y no sé, por eso te pregunto, ¿qué tanto de esto es algo que se hace porque efectivamente afecta a la economía estadounidense o es un adelantamiento de lo que eventualmente también va a ser Donald Trump en plena campaña? Bueno, Trump lo hizo durante su gobierno y puso tarifas muy altas y a una variedad mucho mayor de productos.
por eso ahora tampoco Estados Unidos puede subirlos tanto, pero Trump ha advertido que él lo hubiese hecho mucho antes, que, digamos, hasta cierto punto Biden se ha demorado y que lo que ha hecho es poco y simbólico y que eso no es suficiente. De manera que la amenaza es que si Biden gana las elecciones va a tener una postura más robusta para enfrentar a China. Eso por un lado. Ahora, claro, Biden también tiene que balancear otros elementos y en la misma semana que lo anuncia, es decir, esta semana, el el jueves y viernes, Vladimir Putin viaja a China. Y la preocupación principal de Biden es, en el campo militar, es qué pasa con Rusia. Y ha venido presionando en forma creciente a China para que China no le venda armamento, no le facilite ayuda de ningún tipo, ni siquiera que baje sus compras de petróleo. Hoy día China es por lejos el principal cliente de hidrocarburos de Rusia, gas y petróleo, y es la principal fuente de ingresos de Rusia en términos de exportaciones. De manera que la presión que está teniendo Estados Unidos sobre China en ese sentido es muy directa e incluso ha amenazado a varias empresas chinas con sanciones si mantienen las relaciones económicas con Rusia. Bueno, esta semana, hacia finales de la semana, Putin va a estar en Beijing con el presidente Xi y ahí veremos qué pasa. Y por cierto, Biden le ha hecho llegar por todas las vías posibles que, cuidado, esto puede dañar las relaciones entre China y Estados Unidos. De hecho, la está dañando y los europeos han dicho otro tanto, porque el objetivo principal militar hoy de Biden como de la Unión Europea es derrotar a Rusia en Ucrania. Pero de eso hablamos ayer y lo que pasa en el campo de batalla es un tema aparte. Pero es imposible separar completamente del campo comercial y todos estos conflictos, estos roces, están alcanzados por esta guerra. Sí, de todas maneras, por eso te preguntaba las posibilidades de entrelazamiento que tienen distintas variables, las elecciones, por cierto, el conflicto entre Rusia y Ucrania, la relación entre Rusia y China versus Estados Unidos, en fin. Sí, es compleja la situación y cuando los grandes superpoderes aplican sanciones a sus rivales, siempre son cosas, pero gigantescas, po. No son cosas chiquititas porque si no, no se notan. No, claro, como se dice, cuando pelean los elefantes, el pasto es el que sufre, es decir, todo el resto es afectado porque son enormes, es decir, aplastan una cantidad enorme de superficie. De manera que en este conflicto hay, es decir, todavía yo diría que lo que Biden está haciendo es lanzando señales, pero son señales que son asumidas de muy mala manera, digamos, con hostilidad por China, que lo consideran actos de prepotencia que no corresponden y que hay cinismo. Es decir, aquí están los campeones del libre comercio que le dan lecciones a todo el mundo cómo se debe tener fronteras abiertas y competir lealmente, y cuando les conviene a ellos imponen las reglas que les da la gana o que les conviene, de manera que, y bueno, eso se lo enrostran permanentemente el uno al otro, y eso es parte de la guerra ideológica que libra Estados Unidos y China desde hace muchas décadas, y que en este momento está pasando por un periodo complejo, aunque, hay que decirlo, el presidente Biden ha hecho un esfuerzo por mejorar las relaciones, por lo menos estabilizar las relaciones con China. Bueno, por cierto, vamos a seguir monitorizando esta situación y gracias, Raúl, una vez más, que te vaya bien. Chao, hasta mañana. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el Ojo con.